Muy buenas tardes, mi nombre es Augusto Saro y junto a los dos compañeros que hablarán después que yo, representamos a un colectivo de expresos políticos de la Argentina y somos los autores, junto con alrededor de 70 compañeros más, del libro Del otro lado de la mirilla. Estamos nucleados en la asociación civil El Periscopio, que a su vez es la responsable editorial de la publicación del libro. Antes que nada, nuestro gran agradecimiento a la Embajada de la República Hermana de Cuba en la Argentina, que nos ha invitado a este evento, y a los organizadores de esta prestigiosa feria, que están trabajando fuerte. Para nosotros es un orgullo participar y queremos resaltar nuestra solidaridad con la heroica resistencia del pueblo cubano al criminal embargo que viene sufriendo desde hace décadas, establecido por Estados Unidos y sus aliados. Para nosotros, la Revolución Cubana fue un faro que iluminó las luchas de América Latina y, en buena medida, una inspiración para nuestro compromiso militante en los años 60 y 70. Creemos que hoy en día la dignidad de su pueblo es un ejemplo para todo el mundo más que nunca. De igual modo, la solidaridad internacional expresada por el gobierno y la población de Cuba. Muchas gracias al auditorio que nos acompaña. Nosotros vamos a exponer aproximadamente en media hora y en la otra media hora que queda del tiempo que nos han asignado, nos gustaría tener una interacción con el público a través de lo que quieran preguntar u opinar, por supuesto. Yo voy a hacer una breve reseña del marco histórico en el cual se desarrollaron los acontecimientos que narramos en el libro y después mis compañeros van a hablar de cómo fue la vida y la resistencia en la cárcel de Coronda. También voy a contar brevemente cómo surge el libro y otro de los compañeros va a contar cómo fueron los últimos años, cómo fueron las actividades de nuestra asociación. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas de la República Argentina tomaron por asalto el poder e instauraron una dictadura cívico-militar eclesiástica con el claro propósito de derrotar a las fuerzas populares que luchaban por nuestra segunda y definitiva independencia. El golpe no fue un hecho aislado, fue parte de todo un plan regional orquestado, ideado y dirigido por los centros del poder económico mundial y por los Estados Unidos, que se valieron de las dictaduras en América Latina para iniciar un ciclo de neocolonización en todo el continente. Particularmente en el cono sur, las dictaduras fueron coordinadas en lo que se conoció como el Plan Cóndor. En el intento de la dictadura de reformatear la sociedad en todos los aspectos, estableció un verdadero estado de terror en toda la población, con un control militar a lo largo y ancho del territorio, reprimiendo a cualquier tipo de oposición política que se intentara enfrentar al régimen y dejando finalmente como saldo miles de muertos, 30.000 desaparecidos, entre los cuales 2 ciudadanos cubanos de la embajada en Buenos Aires. Fueron sustraídos más de 500 niños, bebés, arrancados de sus madres en los centros clandestinos de exterminio, a quienes a su vez se les robó también la identidad. Alrededor de 15.000 presos políticos poblaron las cárceles del país, miles y miles de exiliados y centenares otros sufrieron el exilio interno refugiándose de la represión. Obviamente la dictadura contó con el imprescindible soporte de los medios de prensa
hegemónico de prensa y los medios en general, la televisión, la radio, por supuesto, un muy importante sector del poder judicial y gran parte de la sociedad civil cayó por miedo o por inconsciencia. Y no faltó un importante número de civiles colaboradores del régimen, delatando en las fábricas, en las universidades, en los barrios, en las escuelas, cualquier tipo de activismo que veían producirse. A pesar de todo esto, los trabajadores y el pueblo de nuestro país, con una larga historia de lucha, volvieron a resistir esta nueva dictadura. La resistencia también se dio en las cárceles y por supuesto también en los centros clandestinos. Nosotros representamos apenas una pequeña historia de toda esa resistencia, la que nos tocó vivir, al igual que a otros miles de presos políticos. No nos consideramos víctimas, fuimos y somos actores sociales y políticos que queremos producir cambios profundos que terminen con la injusticia de nuestras sociedades. Como sobrevivientes del terrorismo de Estado, somos militantes por la memoria, la verdad y la justicia, que consideramos que la memoria es un componente clave de la identidad de los pueblos y sobre todas las cosas en lo que respecta a que se conozca la verdad y a que haya justicia, porque de lo contrario no es posible construir una sociedad verdaderamente democrática sobre la base del olvido, el negacionismo y la impunidad. En este sentido, las experiencias de memoria, juicio y castigo en nuestro país son realmente un caso casi excepcional en América Latina. Nosotros, por supuesto, no queremos apropiarnos de la experiencia vivida en nuestra cárcel, que pertenece a 1.153 presos políticos. Simplemente somos transmisores de lo que nosotros vivimos a través de nuestros relatos. De igual modo que otros miles de sobrevivientes de aquella época han hecho sus aportes a través de expresiones literarias, culturales, cinematográficas, etc. Nuestra mejor recompensa sería que nuestro libro sea considerado un granito de arena en todo el trabajo por la memoria. Yendo al libro particularmente en sí, es un libro que fue escrito colectivamente, si bien en él figuran los nombres de los autores, los relatos aparecen como anónimos, inclusive entremezclados en buena medida, que van mostrando, como después contará un compañero, cómo fue la vida, el régimen y la resistencia ofrecida por nosotros ante esa situación. El carácter de que fuera un libro testimonial y colectivo fue una decisión tomada con la idea de tratar de transmitir el mismo concepto de unidad en la diversidad que habíamos tenido en Coronda. En ese sentido, el libro es un tapiz de relatos que van mostrando distintas maneras de relatar lo que se vivió en distintos sectores de la cárcel. La cárcel tuvo 3 pabellones que alojaron a lo largo de esos años más de 1000 presos. La redacción del libro, digamos, la reunión de los testimonios y el posterior ensamblado de los mismos, fue un proceso que duró 3 años. Finalmente, en septiembre del 2003, se publicó la primera edición. A lo largo de estos 20 años que llevamos, el libro, si bien lo vendimos también en las librerías, la absoluta mayoría de los casi 10.000 ejemplares que vendimos fueron distribuidos y entregados por nuestras propias manos en presentaciones que se hicieron en distintos sitios, centros culturales, organismos de derechos humanos, sindicatos, universidades, escuelas, etcétera, etcétera. Esa es nuestra manera de presentar el libro, de la misma manera que lo estamos haciendo ahora. Y
y consideramos que es importante porque nos brinda la posibilidad de establecer un vínculo directo con nuestros lectores. En el año 2021 se publicó la tercera edición, que es la que estamos presentando, con el agregado de un epílogo, que es el juicio que se llevó adelante con la condena a los responsables de la cárcel. Como les decía, ahora mis compañeros les darán más detalles, yo simplemente hago esta introducción y bueno, agradecerles enormemente la atención que nos han prestado. Muy buenas tardes.